Recording in progress. Bien, buenas tardes a todos y a todas las personas que están conectadas y que nos verán después en las diferentes redes sociales del laboratorio. El día de hoy, la tarde de hoy, 22 de septiembre, tenemos a la doctora Argelia Rojas Mallorquín, una investigadora muy joven, casi de mi edad. Y ella es egresada del doctorado en ciencias biomédicas con orientación en neurociencias por parte de la Universidad de Guadalajara. Es médico cirujano partero de la Universidad de Guadalajara y ha hecho estancias en algunas instituciones del extranjero, particularmente en París y en Barcelona. Entonces, Argelia es investigadora nivel 1, Argelia, del SNI, 2, nivel 2 del SNI, y es mamá, y entonces hace 10 años descubrió un tema que la maternidad la llevó hacia allá, que es el tema de la leche materna. Se puso a estudiar leche materna porque no quería amamantar a sus hijas y entonces como no quería, pues se puso a estudiar y se dio cuenta que era necesario amamantarlas. Entonces se puso a estudiar y ahora se ha vuelto una experta en temas, en las bases científicas de la lactancia. Creo que eso podríamos decirle el nombre de ¿Por qué amamantar? Pero más allá de los mitos, creencias y demás, la doctora Argelia se ha metido a realmente buscar la base científica del por qué sí amamantar. ¿Cierto, doctora? Cierto, cierto. Muchas gracias, Iván, y Pues gracias por la entonces voy a invitación. cederle el uso de la voz a la doctora Argelia, que conozco desde hace muchos años, es mi amiga. Y bueno, Argelia, te cedo el uso te comento que hay aproximadamente 10 personas conectadas de diferentes partes, no sé dónde son, pero además esta será grabada y será transmitida en 2 horas a los estudiantes de biomedicina, pero además será retransmitida a través de Facebook, de YouTube y de varias plataformas digitales para tratar de que tengamos una mayor difusión en este tema tan importante en nuestro día a día. Adelante, doctora. Dale, muchas gracias, Iván. Gracias por la invitación y a Lania también por esta sesión. Y bueno, claro que quería amamantar a mis hijas. Lo que yo no me esperaba era que fuera tan complejo. Hay retos, no nada más personales, sino también social, cultural y de mucha índole, que un poquito platicaremos de eso. Pero bueno, vamos a hablar un poco de lo que está por aquí puesto en esta imagen que me he puesto por acá y tiene que ver con pues esto, la importancia de esta etapa, la importancia de realmente poder amamantar y las repercusiones a lo largo de la vida. Como ya comentó el doctor Iván, pues yo me encuentro en Jalisco, yo laboro en la Universidad de Guadalajara, pero pertenezco a dos organizaciones de apoyo a lactancia que tienen muchos años en este ámbito. La Liga de la Leche Internacional en su área México y ACLAM, que es la Asociación de Consultores Certificados en Lactancia Materna. Entonces voy a comenzar, siempre hay que comenzar por esta parte que es declarar no tener un conflicto de interés en este tema. Es decir, ¿qué significa esto? Significa que apoyo la lactancia independientemente de cualquier otro tipo de manipulación comercial. La lactancia tiene ese problema. Hay mucha influencia del mercado por ahí en el tema, pero nosotros debemos estar influenciados por eso. Nuestro compromiso, como debe ser el de toda persona que apoya lactancia, pues es que podemos proteger a las familias a que tomen decisiones libres e informadas. Entonces, esa es mi declaratoria de no conflicto. Y bueno, vamos a contestar básicamente dos preguntas en esta charla. ¿Por qué amamantar? Yo creo que en lo general la mayoría de las personas sabe que amamantar es bueno, podríamos decir, es algo positivo, es algo deseable, pero a veces no se sabe mucho por qué. Entonces vamos a explicar un poco de por qué es importante el amamantamiento y la segunda pregunta que vamos a responder es cuáles son las consecuencias de la lactancia en la vida de los individuos. ¿A qué nos podemos atener con la lactancia materna? Y para comenzar hay que definir, porque también hasta eso me he dado cuenta que a veces nos hace falta. ¿Qué es la lactancia? Si yo preguntara a un público abierto, normalmente me dicen, pues es su bebé al pecho de la madre, ¿no? Pero vamos a hacer algunas distinciones aquí. La lactancia es varias cosas. La lactancia, por un lado, es un fenómeno biológico, es un fenómeno psicológico, social, cultural. Es más complejo que solamente el bebé al pecho de su madre, pero también es un proceso fisiológico.
en la madre y en el bebé, a la vez que es una etapa de la vida. Es una etapa que a veces dura poco en realidad, pero que es muy retadora y las repercusiones son para toda la vida. Por eso es importante que hablemos de esto. Así que hablar de lactancia es muy extenso, fenómeno biológico, psicológico, cultural, proceso fisiológico y etapa de vida. Pero por otro lado, hay algo que es fundamental entender y es que esa es una cosa y otra cosa es la técnica de amamantamiento. Una de las razones por la que esta etapa de lactancia tan hermosa a veces no se logra es porque no entendemos que las madres no venimos con el chip de cómo amamantar. Eso no viene en el kit biológico de mamá y de bebé. Lo que sí viene en el kit biológico es lo que está a un lado. El proceso fisiológico sí está ahí. La madre tiene un sistema hormonal que le permite producir leche, el bebé sabe qué hacer al nacer, pero lo que no viene en ese kit biológico es la técnica de amamantamiento. Es decir, hay que aprender a hacerlo y lo hemos desaprendido a través del tiempo. A veces eso es lo único que necesitamos apoyar a las madres para que logren el inicio de su lactancia adecuadamente. Y la técnica requiere algunos elementos como vemos aquí, lo hemos ejemplificado a manera de engranajes, pero es muy importante que la madre esté en cierto confort, en cierta posición, de cierta forma, que el bebé también tenga un soporte, una alineación adecuada, y esto permitirá lo que nosotros llamamos una posición y un agarre adecuados al pecho. Eso es la técnica de amamantamiento, que se practica, que se aprende y que es más compleja de lo que a veces nos imaginamos. Entonces vamos a hablar un poco de esto haciendo esta distinción entre lo que es todo el fenómeno de la lactancia y pues la técnica por el otro lado, ¿no? ¿Y por qué es importante amamantar? Pues porque amamantar salva vidas. Sabemos que la leche materna tiene lo que los niños, los bebés necesitan desde el momento cero. Contiene lo mínimo indispensable y además reduce riesgos en la madre también de otro tipo. Esa es una aseveración que es a lo que yo me refiero, que la mayoría de las personas conocemos que es algo bueno, que es algo que deseamos que ocurra. Y organismos internacionales como la UNICEF y la OMS pues lo han definido. La lactancia materna salva vidas y los primeros 2 años son cruciales. De ahí a que la recomendación general del proceso de amamantamiento sea por lo menos los 2 primeros años de vida de los bebés. Sabemos que eso no ocurre por muchas razones, pero es una de las razones por las que tenemos que fomentar el proceso de lactancia, facilitarlo. ¿Por qué otra cosa debemos amamantar? ¿Por qué otra cosa se prefiere esto? Bueno, básicamente porque es un derecho humano. Quienes no estén familiarizados en estos términos, pues hablar del derecho en la infancia significa que un niño tiene derecho a recibir una alimentación nutritiva, está en esa posibilidad, porque es para su desarrollo integral. Y también la madre tiene derecho a proteger su salud. El proceso de amamantamiento es algo que protege la salud. Y además tienen el derecho a que esto ocurra sin obstáculos. En México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene un documento muy valioso al respecto de explicar cómo la lactancia materna es un derecho para los seres humanos. Además, esto se fundamenta en una legislación que no solo es nacional, también es internacional. Y de alguna manera se obliga al Estado, en este caso el Estado mexicano, que deba de eliminar las barreras sociales, laborales, que puedan existir para que la lactancia se dé de manera segura, accesible y con apoyo. Entonces, ¿por qué? Pues porque debemos tener este derecho. Y hablando de derechos, ¿para qué? ¿Cuáles son las bondades? Normalmente encontramos mucho esta palabra de beneficios de la lactancia. A mí no me gusta mucho esa palabra, personalmente prefiero hablar de las consecuencias de no amamantar, pero esa es como la visión negativa. Vamos a ser un poco más positivos, vamos a hablar aquí de las bondades del proceso de la lactancia. ¿Y cuáles son estas bondades para los pequeños, para niños y niñas? Y aquí tenemos una pequeña lista que viene precisamente del documento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero que la conocemos a través de diferentes investigaciones que han existido. La lactancia potencia el desarrollo físico, cognitivo y psicoemocional del bebé. ¿Se acuerdan que comentamos que es todo un proceso, el fenómeno de la lactancia? Esa es la razón por la que este desarrollo se da en todas estas esferas en los bebés, en los niños pequeños. Además, propiamente la leche materna pues contiene lo necesario, o los nutrientes necesarios para el buen desarrollo del individuo. Proporciona anticuerpos contra infecciones de todo tipo. Disminuye además, per se, el proceso de lactancia, la morbilidad y la mortalidad infantil. Esos datos a veces se conocen pocos, pero hay organismos internacionales que van monitoreando por ahí cuál es la repercusión de la falta de lactancia y la gran cantidad de muertes que esta falta del proceso de amamantamiento ocasiona. Por eso podemos decir que una de las bondades de que sí se dé la lactancia es que disminuye esa mortalidad y la morbilidad. Además, en el mediano y largo plazo también hay estudios que han demostrado cómo se reduce la probabilidad de sufrir sobrepeso en la vida más adulta, obesidad, tipos de diabetes, alergias y algunas otras enfermedades que están puestas por aquí.
En la edad adulta se ha rastreado qué pasa con los adultos que fueron amamantados y aquellos que no fueron amamantados, y vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Además, en los pequeñitos coayuda al desarrollo intelectual, a la visión y muchas otras cosas. Favorece la formación del vínculo entre madre e hijo, pero además no solo es un vínculo de romanticismo entre mamá y bebé, sino que es necesario. El bebé requiere este tipo de vínculo para su subsistencia posterior, para generar otro tipo de desarrollo, de neurodesarrollo que vamos a comentar. Además, los bebés tienen menor incidencia de otros problemas como las caries, malformaciones dentales, problemas auditivos, etcétera. Si nosotros nos pusiéramos a buscar todo lo que se ha estudiado al respecto de las bondades de la lactancia en los niños, pues es muy grande y muy extenso y se puede resumir en estos puntos. ¿Y qué pasa con la mamá? Pues la mamá también se ve beneficiada y también tiene muchas bondades el proceso del amamantamiento. Recupera en el corto plazo, inmediatamente después del nacimiento, la madre recupera mucho de su estado de salud que durante el embarazo se ve modificado. Pues la lactancia materna acelera la recuperación de la mamá. Además, hay menor riesgo de hipertensión y depresión postparto. Las madres que no amamantan son las que tienen más riesgos de depresión postparto, tan conocida y tan escuchada por ahí. En la mamá disminuye el riesgo de cáncer de ovario, de cáncer de mama, hay estudios que lo han demostrado y además está medido en el tiempo. Entre más tiempo amamante una madre, más baja el riesgo de tener ese tipo de enfermedades. Ayuda a la mineralización de los huesos, algo que es curioso porque existe un mito muy extendido que por ahí piensan que por dar mucho tiempo lactancia la madre se descalcifica. Eso es algo que es falso, es todo lo contrario. La lactancia ayuda a mineralizar los huesos porque es un proceso que va a fortalecer a la madre y al bebé. Además, si habláramos en términos familiares, sociales, es un ahorro económico muy importante, ¿no? Hay muchas otras bondades y con la razón, con lo que podemos nosotros explicar por qué es importante amamantar. Bondades de la lactancia a nivel social, por ejemplo. Algunos estudios han hablado de cosas como eso. La leche materna sabemos que es un alimento ecológico. ¿Por qué? Porque no deja tanta huella. De hecho, no deja huella de carbono y la huella hídrica es mínima también, cero. Significa que no necesita fabricarse, no necesita envasarse, no necesita transportarse, todo lo cual ahorra en términos ecológicos una gran cantidad de elementos. Eso supone un ahorro de energía en sí mismo y al mismo tiempo evita contaminación medioambiental. Si nosotros comparamos en ese sentido la lactancia con cualquier otra forma de alimentación en los bebés, pues no tiene comparación. La alimentación al seno materno es definitivamente sostenible y ecológico. Además, en términos económicos, pues es un ahorro familiar, pero también social. Entre menos invierta la familia en otro tipo de alimentación, pues tendrá un ahorro muy importante. También hay una menor incidencia de enfermedades, ya vimos esto. A nivel social disminuye el gasto sanitario. Hay estudios muy interesantes en otros países, en México no los hay, pero a México ha sido parte de esfuerzos internacionales en donde se demuestra cómo a mayor tasa de lactancia, pues el gasto sanitario poblacional es mucho menor, es una población más sana en general, a la vez de que hay estudios que evidencian una asociación de sociedades menos violentas. Este aspecto en particular me interesa mucho porque, como vamos a ver más adelante, la lactancia materna no es solo alimentación, es una forma de vida, es una forma de dinámica familiar y social. Entonces, se ha visto una menos incidencia de violencia social asociada a más tasas de lactancia, altas tasas de lactancia. Eso es muy interesante de analizar. Entonces, esas son algunas y muchas de las razones por las que debemos favorecer la lactancia materna y el amamantamiento. Podríamos decir en términos generales que la lactancia es una de las actividades de salud pública de mayor impacto para proteger la salud de la madre, de los niños y a nivel social. Y repito, es una de las actividades de mayor impacto. Es de las que más huella deja a nivel de salud pública. Además, es la herramienta más costo efectiva para promover la salud materno-infantil. No se trata de tener más hospitales, no se trata de tener un acceso sanitario más a la mano, por decir así, más fácil para favorecer la salud materno-infantil. No, la lactancia materna es la herramienta más costo efectiva para salud infantil, materno-infantil a nivel mundial. Y todavía hay otras razones más importantes por las que debemos favorecer el amamantamiento. Y a mí me gusta siempre explicar que simple y sencillamente es porque así ha sido siempre. La lactancia no es nada nuevo, ha estado con nosotros desde el origen de los tiempos, desde el origen de la humanidad, no es una moda, no es algo que queramos fomentar algunas personas versus otras, no, no seríamos los seres humanos que somos ahorita, no tendríamos el desarrollo que tenemos al día de hoy si no fuera porque hubo en su momento mamíferos humanos que, siendo hembras,
alimentaban a sus crías humanas. Es algo que nos ha acompañado en la historia de la humanidad. Existen muchas evidencias al respecto, además, no solamente porque sabemos que es así, sino que además ha sido representado a través del tiempo en las diferentes culturas con diferentes tipos de expresiones, por ejemplo, artísticas. La lactancia ha estado ahí todo el tiempo. No deberíamos extrañarnos de que sea lo más normal y lo más natural. Además, la leche per se, el producto de la glándula mamaria, es un alimento que ha evolucionado junto con los seres humanos. Es el alimento que está diseñado específicamente para el mamífero humano. No son todas las leches maternas igual, hablando de maternidades en mamíferos, en otros mamíferos. Cada mamífero, cada una de las especies, tiene la leche para cada una de sus crías. Y la leche humana está hecha para los bebés humanos. Y es la que deberíamos de fomentar que tengan los bebés. Es un proceso, es un producto de proceso evolutivo de millones de años. Así que no es trivial, es muy importante y esa leche materna ha evolucionado junto con los seres humanos. Cambia de acuerdo a las necesidades del bebé, se adapta cada leche, además de que cada leche es para cada bebé. La madre de cada bebé fabrica la leche para su propio bebé y las condiciones que tiene esa madre son las que lo permiten ese cambio, ¿no? Entonces la leche materna es fundamental como producto. Además, como decíamos, amamantar es lo normal. Aquí hay algunas imágenes ilustrativas de cómo en otras épocas, pues es perfectamente normal ver a una madre amamantando en la parada del camión, en un evento social, en una reunión familiar, hasta en una guerrilla, y no tendría por qué ser diferente al día de hoy. En tiempos más contemporáneos sabemos que muchas mujeres han visibilizado el proceso de la lactancia. Se trate, por ejemplo, de alguna senadora en algún lugar, de alguna cantante, de alguna actriz, de en la alfombra roja, por ejemplo, de repente hay gente que lo visibiliza, de modelos, de deportistas. Y aquí quiero recordar un acontecimiento muy emblemático el año pasado en los Juegos Olímpicos de París. Fue la primera vez que se permitió a las atletas llevar a sus hijos a las villas olímpicas. A mí me parece increíble enterarme de esto. No imaginaría jamás que eso no ocurriera antes. Las atletas, las deportistas de alto rendimiento también son madres, muchas de ellas. Y el año pasado, por primera vez, se les permitió estar en condiciones de tener a sus hijos con ella. Incluso hubo salas de lactancia y espacios más amigables. Es increíble que después de tantísimo tiempo sea esto una novedad. Entonces, todas las mujeres podemos amamantar, pero lo necesitamos hacer con apoyo y acompañamiento. No podríamos decir que nuestra actividad profesional deba ser una limitante para poder dar esta bondad a nuestros hijos, sabiendo que es lo natural, que es lo normal, que es lo que históricamente ha ocurrido a través del tiempo. Entonces es normal el proceso de amamantamiento. ¿Y por qué otra cosa debemos de amamantar a nuestros bebés? Pues propiamente por la composición que se conoce de la leche humana. Esta es una slide, una diapositiva que resume muchos de los elementos conocidos y lo resalto aquellos que son conocidos porque no se conocen todavía todos. Y yo sé que no lo ven tan chiquito, vamos a hacer así un zoom grande de los grupos de elementos que estamos viendo aquí. ¿Qué es lo que hay en la leche humana? Pues factores antimicrobianos, muchos elementos necesarios para los bebés, aminoácidos, nucleótidos, todo lo que forma nuestras células, lípidos, fosfolípidos, carbohidratos, esteroles, todo lo que va a repercutir en nuestro metabolismo desde la infancia, factores de crecimiento, pero además recordemos que es un tejido vivo, hay células ahí. Hay células precursoras, hay moléculas bioactivas, hay enzimas, hormonas, péptidos y un largo etcétera que todavía sigue en proceso de estudio. Por ejemplo, nosotros mismos en la universidad tenemos un proyecto en curso al respecto de moléculas bioactivas neuromoduladoras en leche materna que no se han descrito, pero que sabemos que están ahí. Entonces, la composición per se de la leche, que es tan importante, debemos considerarla como una de las principales razones por las que debe ser el alimento de nuestros hijos. Y no puedo evitar mencionar aquí la comparación con otros tipos de alimentación. Esa es una diapositiva que solo represento aquí, la composición estándar de cualquier fórmula comercial infantil y me gustaría hacer una aclaración. Yo no estoy en contra de las fórmulas, ni yo, y yo creo que nadie que apoyamos lactancias. Estos productos surgen hace 100 años o un poco menos de ese tiempo, pero sin embargo al día de hoy se han vuelto la regla de alimentación infantil por sobre la decisión de las madres. Las fórmulas están ahí para casos necesarios, para cuando puedan salvar una vida, sería fundamental, pero como pueden ver aquí, pues no son la composición idónea, no debería ser la alimentación que un niño tenga durante sus primeros 2 años de vida, porque no tiene todo lo necesario. Puede ayudar, puede, como digo, salvar una vida, pero no tendría que ser la alimentación exclusiva de muchos infantes, o no la tendríamos que ver por lo menos como igual a la leche materna.
El Poder del Consumidor, que es una asociación civil también sin fines lucrativos que hace muchos estudios acerca de la alimentación, por ejemplo, infantil, tiene este tipo de infografías donde habla de la radiografía de las fórmulas infantiles. Es un producto ultraprocesado que, a diferencia de todos los otros alimentos, pues se salió del etiquetado, pero si tuviera las etiquetas, las tendría todas. Eso es un dato importante a conocer nada más, no a juzgar, es un dato a conocer para decir, bueno, esta es una opción, pero no debería de ser la alimentación principal de los infantes en realidad. También con esto quiero aclarar que nunca en nuestras charlas tratamos de hacer sentir mal a nadie. Sabemos que la mayoría de los niños toman fórmulas infantiles, esa es la estadística nacional y la estadística mundial. La mayoría de los bebés toman estos productos, pero debemos ir migrando a entender qué es lo que pasa con el proceso de lactancia y sobre todo porque sabemos que las madres prefieren amamantar. Ese es un dato que nos tenemos que tener bien claro. La mayoría de las madres desean amamantar, pero no lo logran, al menos no el tiempo que lo desean, pero por otras razones distintas, ajenas generalmente a las madres. Hay muchos estudios al respecto. Este, por ejemplo, es un estudio del 2022 específicamente enfocado a cómo la influencia comercial dirige la alimentación infantil. Y aquí podemos ver que México fue parte de este estudio del 2022 y aquí vemos la intención de lactancia de las madres en México, que está por arriba del 90%. El 94% de las madres embarazadas dicen, sí, yo quiero amamantar a mi hijo cuando nazca. Sin embargo, sabemos que la estadística real es muy, muy escasa. Esta es, por ejemplo, una información internacional al año 2023. La tasa de lactancia a 5 meses exclusiva es del 48% a nivel mundial. México está en el 33%. ¿Qué pasó con aquel 94% de intención de lactancia? Pues pasaron muchas cosas, pero se resume en esto. Entre más rosa se ve aquí el país, menos lactancia hay en ese país. Menos niños son amamantados. Lo óptimo sería que estuviéramos en los índices del color verde arriba del 60%, pero no es lo que ocurre en la mayor parte del planeta y por eso nos preocupa y por eso insistimos en cómo podemos apoyar esta etapa para que se dé lo que tendría que darse. Arge, Dime, Arge, ¿qué dime. país, perdón, mi geografía me falló, pero qué país es el que está entre Asia y Europa en verde? Aquí arribita, Sí, ese. yo pensé que me ibas a preguntar por el latinoamericano, el único No, también, latinoamericano pues en verde. no, por el otro, no, ese sí sé, Fíjate que no estoy es, segura en este momento cuál es. Dijeras tú, necesitamos checar la geografía. pero me llama la atención, o sea, que los países con mayor tasa, pues obviamente no son los más desarrollados. No, de hecho, es donde menos lactancia hay a veces, porque el Claro, proceso social cultural que se da ahí claro, es que si tienes el poder adquisitivo, mejor sí, compres fórmula, pero no es tienes un error tiempo de de estar en concepción. tu casa porque te la pasas trabajando. ¿Perdón? No te escuché. Que también te la pasas trabajando porque son países con mayor economía y las mamás tienen que trabajar más. Pero me llama la atención esa isla verde en África, Ah, ¿no? bueno, África sabemos que per se tiene condiciones socioeconómicas muy complejas. Esa es la razón también por la que sencillamente no adquieren productos, pero tienen tasas de lactancia muy altas y esas bondades se les ven, Sí. les O sea, impacta a la población. efectivamente es un tema socioeconómico también. No es cultura socioeconómico. Bueno, los dos, pues, los dos. Es que no tendría que ser ese ni siquiera algo a considerar. Es decir, el nivel socioeconómico por no poder adquirir fórmulas, no, o sea, no importaría si tú eres consciente de que el proceso de amamantamiento sería lo ideal. Claro que en este caso eso ocurre versus lo que ocurre en los países desarrollados, ¿no? En muchos países desarrollados, con la idea equivocada de que el poder adquisitivo genera una influencia, pues adquieren un producto que considerarían eh, supuestamente fuera superior, ¿no? Mira, te voy a responder que pues nada más y nada menos que Siria. Porque arriba está Turquía, abajo está Siria y en rosa está Pues yo encontré aquí que Irak, era entre Siria e Irak, por ahí. Afganistán. Es Vamos a sacar la lista de los Afganistán. verdes. Es Afganistán, Argelia. Pues lo vamos a buscar para darte el dato preciso. O sea, imagínate, ¿no? O sea, pues sí hay mucha tasa de lactancia ahí, pero pues, ¿a Hay quién le muchos gustaría otros vivir problemas. en Afganistán? Pero mira, los niños se ven beneficiados de un proceso que les beneficia en su salud y en su entorno. Vamos a hablar también ahorita un poquito del tema de neurodesarrollo y por qué la importancia. Pero bueno, esa es la estadística conocida más reciente. Hay algunos sesgos, puedes ver por aquí que están en gris, países que no se tiene a precisión algunos datos. Pero bueno, eso se está modificando. Además, el cómo se recaba la información estadística en cada país es muy distinta. Aquí estamos viendo un porcentaje de infantes amamantados hasta los 5 meses. En México solemos tener la estadística a los 6 meses.
En México estamos en el 33%, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a ir viendo qué es lo que pasa en el mundo. Se han hecho muchos esfuerzos, pero aquí, ¿cuál es la razón por la que esta estadística está ahí? Sabemos el día de hoy que la influencia comercial es la más importante. Es decir, las industrias están ahí encima menospreciando la lactancia y diciéndole a la gente que es mejor que compre un producto en detrimento de la lactancia materna. Eso es como una parte un poco criminal, digo yo, que ocurre en la realidad. Entonces, en México, ¿qué pasa? Pues más del 90% de las mujeres embarazadas quieren amamantar, eso ya lo sabemos, pero sabemos que a los 6 meses llega el 33-34% cuando mucho. La pregunta que siempre hago, dependiendo del público de qué se trate, pero va más o menos en el mismo sentido, es, ¿tan difícil es prevenir esos retos, esos problemas en la lactancia o tan difícil es solucionarlos? Cuando le hablo a los profesionales de la salud, ¿por qué no resolvemos los dolores en la lactancia, las dudas en la lactancia? Porque nos falta mucha información, nos falta mucha formación, hay muchos factores estructurales que bloquean esa información. No es motivo de la charla hablar de por qué no se da la lactancia, vamos a hablar de otras cosas, pero esa es una imagen ilustrativa de cuáles son las diferentes esferas que se ven intervenidas y que bloquean de alguna manera el proceso de lactancia. Las hay desde el nivel individual, las madres, como ya decía, ya no vemos a otras mujeres amamantar, y eso es pues un problema porque ya no sabemos cómo otras mujeres lo resuelven. Nos faltan grupos de apoyo más sociales. Ahora tenemos un mundo muy globalizado en donde se ve muy bien que todos seamos muy independientes, muy individuales. Yo misma veo mamás y familias cuyas familias están en otros países y ya están como solas, maternando solas, y eso es un riesgo para la lactancia. Entonces hay retos individuales, pero también hay retos interpersonales. A veces la familia, la pareja no conoce el tema, tienen muchos mitos, presionan a la madre. A nivel comunitario, los compañeros de trabajo, cuando la madre se reincorpora al trabajo, también pueden ser un reto. Puede haber mucha discriminación en la madre que está regresando a su trabajo después de haber dado a luz a su bebé. Y en un país como el nuestro, que tenemos una baja de maternidad tan corta, pues es que no da tiempo a veces ni de establecer la lactancia adecuadamente y tenemos problemas organizacionales también y de política pública. Es decir, ese es un esquema general. En particular, este es de un estudio que se hizo en mujeres con empleo informal, que es donde se encuentran la mayor parte de las mujeres trabajando en nuestro país, en el empleo informal. Y esas son las barreras estructurales que se pueden identificar. Entonces, cuando una madre no logra su etapa de lactancia como ella quiere, no es porque ella no haya podido, es porque toda la estructura falló. Y necesitamos por eso trabajar a diferentes niveles para que estos bondades, estos beneficios de la etapa, del proceso, de la técnica, pues se den a las madres y a los niños, ¿no? Entonces, a veces hay cosas muy sencillas que se pueden hacer para poder favorecer la lactancia. En nuestro país, la mayoría de los niños nacen en una institución, en un hospital. Y en un hospital, durante el posparto inmediato, estando todavía en el hospital, alguien debe nada más hacer una cosa. A veces solo es eso, observar al bebé y a la madre. Observar una toma al pecho, claro, un ojo entrenado, alguien con capacitación, alguien con ciertas habilidades prácticas en lactancia, debe de poder ver cosas importantes antes de que la madre se vaya del hospital. No nada más es tener un bebé al pecho, no, tenemos que valorar muchas cosas. Por ejemplo, que la madre pueda posicionar bien a su bebé, que esté en condiciones de hacerlo, que no tenga signos de depresión, que el bebé esté bien afianzado al pecho, que esté transfiriendo la leche, que el proceso se esté dando como se espera. Cosas tan sencillas como ver la posición en la que una madre toma a su bebé son importantes para que no haya dolor. Aquí estamos viendo un ejemplo de una mala y una buena posición al pecho, una madre acostada en la cama con su bebé. Parece sencillo, sin embargo, es todo un proceso que debemos de valorar. Existen tablas y valoraciones ya estandarizadas de qué debe saber un profesional de la salud para poder evaluar tomas al pecho de la madre, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el hospital debería pasar esto y claro, vemos imágenes luego de este estilo, cuáles son los indicadores de un agarre correcto y aunque parece todo muy técnico, sí hay que valorar todas esas cosas para que el proceso se dé, para que el bebé pueda vaciar el pecho, para que la madre lo tenga de forma confortable y que todo esté funcionando, que la estimulación sea la adecuada y que el cuerpo haga su función. Que se estimule adecuadamente el pecho implica que nuestro sistema nervioso hormonal también va a producir las hormonas necesarias para que se produzca la leche. Entonces, todo esto es parte de qué debemos saber sobre la lactancia, pero sobre todo por qué debemos amamantar. Y es así como la UNICEF y la OMS por eso recomiendan que se debe de amamantar en la primera hora después de que nacen los pequeñitos. Eso facilita mucho el proceso. Yo les decía así al inicio que la madre ya viene con el kit de producción, el bebé ya sabe qué hacer, solo tenemos que facilitar ese momento para que no haya interferencias. El bebé, cuando toca otra cosa, su boquita que no sea el pecho, puede cambiar su forma de succionar. Cuando le damos una mamila en lugar del pecho,
el bebé puede cambiar esta programación que ya tiene, digamos, de nacimiento y tiene nombre técnico eso, se llama confusión de succión o confusión de alimentación o confusión tetina-pezón y eso ya por sí solo puede ser un problema para el inicio de la lactancia. Si nosotros favoreciéramos la lactancia en la primera hora de vida después del nacimiento, mucho de esto no ocurriría. También debemos de favorecer el amamantamiento exclusivo de los primeros 6 meses de vida, es decir, no se introduce ningún alimento antes de 6 meses ni ninguna otra bebida. Y después de los 6 meses comienzan la alimentación complementaria, alimentos seguros, diversos, y continúa la lactancia hasta los 2 años o más, o lo que la mamá y el bebé deseen. Esto es lo que tendríamos que estar viendo en la mayoría de las mamás y sus bebés. Como decíamos, hay retos, pero se tendrían que empezar a solucionar poco a poco, con capacitación y mucha voluntad. Y bueno, la segunda cuestionamiento que estábamos comentando que debemos de resolver son cuáles son las consecuencias de la lactancia en la vida. Consecuencias, bueno, referidas en el sentido, ya vimos algunas bondades, obviamente si el proceso de lactancia se da, la consecuencia será benéfica a nivel de salud, salud personal, salud social, salud familiar, salud pública, pero sobre todo hay que hablar de otro tipo de consecuencias a largo plazo. ¿Por qué se van a dar esas consecuencias? Porque la lactancia, decía, no es nada más el alimento, no es nada más la leche, es una forma de vida. Una madre que amamanta tiene una forma de dinámica familiar y social distinta a una madre que no amamanta, por todo lo que implica, justamente por la facilidad, digo yo, que implica amamantar en comparación con no amamantar. La dinámica personal de la madre se ve diferente y eso tiene repercusiones a lo largo de la vida de los bebés. Y existe algo que le hemos llamado la neurociencia de la lactancia materna. Hablar de la neurociencia y la lactancia, pues va a tener que ser otra charla, pero básicamente involucra estos elementos. La diada, que es la madre y su bebé, tienen un proceso de todo lo que hemos comentado, biológico, fisiológico, hormonal. La madre y el bebé necesitan estar afianzados, necesitan un apego seguro. Los cerebros, el sistema nervioso, tanto de la madre como del bebé, cambian. Hablamos de un cerebro materno después de que nace el bebé, incluso durante el embarazo el cerebro materno cambia, prioriza el cuidado del infante y el infante comienza con un neurodesarrollo que debemos de favorecer de manera óptima. Y aquí está la glándula mamaria representada no nada más como el producto o no nada más como la glándula que produce la leche, sino que forma parte de un contexto de seguridad para el bebé y aquello que le calma, aquello que le da seguridad y que favorece su óptimo neurodesarrollo. Si nosotros habláramos de la neurociencia y la lactancia en algunos términos parecidos a las bondades de que vimos hace rato, podríamos hablar cuáles son algunas bondades neurobiológicas de la lactancia. Provee nutrientes clave, algunos que se han conocido, pero como ya vimos hay muchos más elementos en la leche materna. También protege contra mucho tipo de problemas, trastornos de diferente índole en salud, pero también neuropsiquiátricos, por ejemplo. Si se amamanta, se ha visto un menor riesgo de TDA, por ejemplo, y de autismo. ¿Por qué? Pues habrá que analizar cada uno de estos elementos, pero eso es un factor protector para algunos problemas del espectro neurológico. También hay un impacto en la relación madre-hijo, aumento de oxitocina, su efecto en el apego. Si habláramos de hormonas y por qué se ve asociada a una menor violencia social, por ejemplo, es por esto. La gente que tiene más oxitocina en su cuerpo es más feliz. Se ha visto, por eso se llaman hormonas de la felicidad. La gente tiene más tendencia a ser positiva, a ser más receptiva al cuidado del entorno cuando tiene una buena cantidad de oxitocina en el cuerpo y eso ocurre si la madre amamanta y si el entorno ve a una madre que está bien, que está tranquila, si la pareja ve a la madre que está en buenas condiciones con su bebé, todo se armoniza. Es decir, el impacto de la relación madre-bebé impacta el entorno fuera de la diada. Hay un fomento además de la interacción a través del amamantamiento que, como digo, repercute a nivel incluso social. La lactancia como estrategia para el desarrollo social y cognitivo también ha sido estudiado. Hay mejoras en la atención, en la memoria, en habilidades lingüísticas. Eso también se ha estudiado y por eso existe esta aseveración de los niños amamantados suelen ser más inteligentes. ¿Pero eso es cierto? ¿Es cierto que los niños que toman leche materna o que son amamantados son más inteligentes? Pues aquí hay mucho debate, tendríamos que explicar muchas cosas. ¿Qué es la inteligencia? ¿Cómo se mide? ¿En qué contextos? Pero básicamente, en algunos estudios que se han hecho en algunos años, los primeros que decían que sí lo había una heterogeneidad de habilidades que se veían, también de estudios de imagen que se podían relacionar, pero la mayoría de los estudios en este rango de tiempo 40 publicaciones concluyen que la lactancia materna sí promueve una mayor inteligencia en los infantes. Y como digo, hay varios estudios que determinan diferentes aspectos, desde capacidades y habilidades hasta estudios de neuroimagen, para poder decir cómo se están activando ciertas zonas del cerebro, ¿no?
Y de ahí a que sabemos que es benéfico, pero no solo por la leche, sino por todo el contexto que implica el cuidado de un niño al pecho de la madre. Seguramente han escuchado algunos aquí de los primeros 1000 días, cómo son muy importantes. Hay estrategias políticas enfocadas a los primeros 1000 días. Incluso ya se habla no nada más de 1000, sino de 2000 días, que involucran desde la etapa de embarazo, el primero y el segundo año de vida y más allá. Y en todo este proceso, pues está la lactancia. Si la lactancia materna se establece en este tiempo, sabemos que el niño tendrá un desarrollo óptimo en muchas esferas. Por eso hablamos mucho en estrategias sociales y políticas también de la importancia de proteger los primeros 1000 o 2000 días de la infancia. ¿Y en qué contexto se demuestra cuáles son las consecuencias a lo largo de la vida o a través del tiempo? Pues en el neurodesarrollo básicamente. Si definimos el neurodesarrollo, sabemos que es un proceso dinámico. Son cambios continuos de un sistema, que es el sistema nervioso, que es abierto y sensible al contexto. ¿Qué significa que sea abierto? Que se entera de todo lo que pasa, sin importar si el sistema nervioso es interno a nuestro cuerpo. Las ventanas a través de las cuales se entera de lo que pasa allá afuera, pues son los órganos de los sentidos: tocar, ver, oler, probar, escuchar, la propiocepción también es importante. Todo eso le da información al sistema nervioso en un momento importante que es la construcción del individuo. Y dependiendo del contexto en el que se encuentre este individuo, pues será ese óptimo o no óptimo neurodesarrollo. Además, el neurodesarrollo es una secuencia ordenada y orquestada de cambios que experimenta nuestro sistema, pero a través de muchos años, toda la vida. Y esto es lo que da lugar a adquisiciones de nuevas y más complejas habilidades funcionales. Esto es neurodesarrollo, y el proceso de lactancia es fundamental para el buen inicio y buena continuación del neurodesarrollo. Si viéramos una grafiquita muy sencilla de qué pasa con los cerebros de las personas, aquí vemos cómo al momento del nacimiento ya contamos con todas las neuronas con las que vamos a vivir toda la vida, las tenemos que cuidar mucho, pero el proceso de maduración, de adquisición de habilidades, de formación del individuo se va dando de manera exponencial los primeros años de vida, justo en el momento en donde se da el proceso de amamantamiento. Por eso es tan fundamental el amamantamiento. ¿Qué queremos que ocurra en esta etapa? Que el niño sea un individuo como una persona única con todas las habilidades y potencialidades posibles. Y la lactancia está ahí para apoyar en eso. Hay otros factores, no es la única. Obviamente está el factor ambiental, epigenético, la genética de la familia. Pero sabemos que, como decíamos, el proceso de lactancia es un estilo de vida, pues eso es lo que va a favorecer que este proceso de neurodesarrollo se dé de maneras más adecuadas. Hay aquí algo que vamos a explicar brevemente, ya casi para finalizar, y es que las consecuencias a lo largo de la vida ocurren justo por ese estilo de vida. Y hay aquí una frase muy interesante que conocemos en el medio que se llama el enmadramiento. ¿Qué es eso? Eso también es un proceso. Es un proceso por el cual la madre establece un vínculo, pero es un vínculo no nada más emocional, es también fisiológico con el bebé. Si bien este término de enmadramiento no es un término médico, ni clínico, ni es un poco coloquial y ha sido más bien estudiado en términos sociales y culturales, involucra todos estos aspectos: vínculo materno-infantil, sintonización materna, apego, maternalización y conexión madre-bebé, que se construye en un momento de la vida, pero que va a repercutir hasta la vida adulta. Por eso es importante favorecerlo. ¿Qué cosas sí se han estudiado con respecto a este proceso, a este impacto de este momento de apego, de enmadramiento en el neurodesarrollo? Pues se ha visto cómo, por ejemplo, el tacto suave que se da a los bebés favorece un desarrollo emocional, autorregulación y un sistema de recompensa en el cerebro que va a construir al individuo de mejor manera. Hay estudios sobre el papel del contacto físico y la respuesta materna en las señales del bebé. ¿Qué cosas ocurren? Pues ocurren cambios en la estructura y construcción del neurodesarrollo. Ahora, ¿este neurodesarrollo no puede ocurrir de otra forma que no sea con lactancia? Claro que sí. Las madres que cargan a sus hijos, las madres que abrazan, que besan, que están en contacto con sus bebés, están favoreciendo este neurodesarrollo. Lo que aquí decimos y lo que básicamente se ha estudiado es que la lactancia lo favorece aún más, porque no hay manera de que no sea así. Ya se da por hecho que el proceso de amamantamiento, en donde tú cargas, abrazas a tu bebé y estás con tu bebé porque así tendría que estar, pues ya se da por descontado que eso es lo que va a ocurrir. Por otro lado, cuando se da otra forma de alimentación, puede ser que disminuya la tasa de contacto, por ejemplo, el contacto suave que se pueda dar a los bebés porque no se está amamantando. Digamos que la lactancia favorece este proceso. ¿Y cómo ocurre esta construcción y en buena parte toda la influencia que hay neurológica? Bueno, la madre también está en sintonía con su bebé y tiene una percepción con su bebé. Hay una gran cantidad de cambios neurológicos y hormonales que se van a ver reflejados en el pequeñito
por ejemplo, autorregulación parasimpática entre ambos, y esto solo debido al tacto, a la presión, al contacto, incluso al contacto piel a piel, que solemos mucho nosotros recomendar en el proceso de lactancia, por ejemplo, ¿no? Y muchos más beneficios o impactos se pueden hablar de ellos. El tacto afectuoso o tacto suave promueve la capacidad somatosensorial del bebé, desarrollo del sistema inmune, incluso se ven diferencias importantes entre los bebés que son amamantados versus los que no, pero no solo por la leche, sino también por estas situaciones, por este tacto que se le puede dar al bebé en el momento de este proceso. Y bueno, podríamos hablar de más cosas, pero sobre todo a mí me interesa dejar por aquí un aspecto más relacionado con la lactancia y que tiene que ver con la coparentalidad. Es decir, una consecuencia a lo largo de la vida de cómo inició es esto también. La coparentalidad son asociaciones entre la calidad del cuidado de los padres, el enriquecimiento ambiental, el apoyo social y todo lo que involucra esa coparentalidad en el desarrollo neurológico. Podemos ver que si el inicio pudo haber sido adverso, donde haya a lo mejor mucha ansiedad, mucho estrés, depresión, pero si se da una coparentalidad óptima, el neurodesarrollo del infante se ve beneficiado. Y cuando todo va fluyendo de mejor manera, pues podríamos hablar de esto, de una construcción del individuo en muchas mejores condiciones que cuando no se da. Y la lactancia está metida aquí. La coparentalidad se ve beneficiada cuando se ve mucho más beneficiada cuando hay lactancia materna. Podríamos decir algunas pequeñas conclusiones casi finales en donde diríamos que el enmadramiento, este proceso que también se da, promueve la lactancia y viceversa. La lactancia promueve el enmadramiento y fomenta la coparentalidad. Lo que decía, mientras la diada esté bien, el entorno funciona. También la coparentalidad apoya a este proceso y a la lactancia prolongada y todos estos, el enmadramiento, la coparentalidad y la lactancia, son pilares interdependientes del neurodesarrollo, porque además esto va a repercutir para toda la vida. Me gusta mucho la frase de la doctora Durón, que anda por aquí probablemente. Ella dice que la lactancia es un modelo alimentario, fíjense todo lo que implica: neuroendocrino, nutricio, psicoemocional, social, que además no se puede replicar. Dice, difícilmente replicable, y yo estoy segura que no se puede replicar. Esto es lo que construye a los individuos para el resto de su vida. Yo suelo decirle a los alumnos de neurodesarrollo, que a los que les doy clase, que lo que ocurre en la infancia ocurre para toda la vida. No significa que no haya cosas que se puedan modificar, pero ahí es donde construimos a los individuos y por eso debemos favorecer las mejores y más óptimas condiciones. Si alguien aquí se quiere seguir formando en el tema, si quisieran conocer muchos más detalles de todo lo que implica la lactancia materna, existen formaciones muy formales, muy oficiales al respecto. Aquí ya les quiero nada más recomendar un par. Uno de ellos es el diplomado en lactancia materna, que está avalado por ACLAM, por la Asociación de Consultores Certificados en Lactancia. El próximo curso inicia en octubre. Si alguien quisiera formar parte de estos esfuerzos de formarse en este campo y favorecer este tipo de neurodesarrollo que construye al individuo para toda la vida, pues aquí tiene muchas herramientas que le van a funcionar. La Liga de la Leche también tiene formaciones de otro estilo, pero que también dan mucho valor agregado a todos los profesionales que quieran formarse en este campo. Y pues nada, agradecer hasta ahorita la atención. Queríamos responder estas dos preguntas: ¿por qué amamantar? Todas las bondades que tiene lactancia y también cuáles son las consecuencias de la lactancia en ese sentido. Entonces, cualquier duda, pues estoy aquí a la orden. Muchas gracias. Excelente, gracias, doctora Argelia. Realmente muy clara la exposición, ¿no? Del por qué amamantar. No sé si hay alguna pregunta por parte de las personas, que están conectadas. Que de aquí la doctora Durán nos da un dato. Dice, América del Sur, en Perú la tasa de más alta es de 68%. Yo sabía que era del 70 ya por ciento. Entonces, hay que ver qué está haciendo Perú muy bien, porque tiene una tasa más arriba incluso de lo que la OMS nos pide como meta del 2030. Fíjate, me llama la atención ahorita que dice María de Jesús el dato yo esperaría ver en esa fama medicina preventiva, ¿por qué Cuba no está ahí, no? Esperaría ver una política cubana en pro de la Ujú. prevención de enfermedades y demás. Y no, lo que pasa es que hay pues muy poca información científica al respecto, creo yo. Lo Bueno, que yo pasa es que, a ver, yo voy a siendo hacer una padre acotación. varón, Voy yo, a hacer una acotación. Fíjate que hay cada vez más información. De hecho, yo creo que hay mucha información científica. Lo que luego ocurre es que no está al alcance, no se considera. Yo te decía al inicio, antes de que entráramos a grabar,
que ya existe en otros países la medicina de la lactancia como especialidad clínica, Sí, sí, porque involucra muchos aspectos importantes, ¿no? En México no la hay, no tenemos todavía ese tipo de estándares y entonces necesitamos entrarle a eso para una formación más formal. Sí hay mucha información, sí hay mucho interés, pero también hay mucho bloqueo. De hecho, debes saber que una de las principales razones por las que los profesionales de la salud no se enteran de muchas cosas es porque son educados, han dejado que la industria los eduque. El claro. pediatra conoce más de fórmulas infantiles que de Y ya lactancia veo a materna, Nido ahí, ya veo a Leche Nido pero patrocinando no des cursos, comerciales. ¿no? No, Ah, aquí lo que ocurre en realidad es que, a ver, se entienden algunas cosas. Cuando uno estudia medicina, no te enseñan mucho de la parte de promoción a la salud, es casi comercial. las Yo primeras digo que charlas. bueno, eso, Eh, que si nos dejamos tú y yo hablando, bueno, vamos a Ya polemizar sé, como siempre, pero pues es que la medicina también se ha comercializado de una manera mucho. realmente espantosa. Ujú, Y entonces, obviamente, pues obviamente la industria la industria alimentaria infantil y perinatal, pues es ajá. una industria de miles de millones de dólares, ¿no? Claro, de hecho, debes saber que invierten Imagínate mucho. Gerber diciéndoles, no amamantes, digo amamanta y no compres mis Mis papillas. productos. Pues Ese es un obviamente tema nunca. importante. Otro día hablamos de los conflictos de interés. Suelen comprarse muchas voluntades. Hay que educar mucho a los profesionales de la salud en el tema de conflicto de interés. El médico en general sabe mucho de patología, ¿no? Yo les digo, los Sí, pediatras son muy buenos, saben mucho de enfermedades infantiles, pero sí, pues, sí, la sí, lactancia no es eso. La lactancia no es ellos curan la enfermedad. influenza, ellos Hay que curan la hacer. influencia, el retrovirus y esas cosas, ¿sí? Claro Pues que no sé sí. si haya, si no, Argelia y yo podemos pasarnos 2 horas aquí como siempre lo hacemos, Platicando. pero no sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Mirta acaba de ser mamá, Mirta. A Ay, ver, felicidad. Mirta. Felicidades, felicidades por tu bebé. Sí, mira, de todas formas, cualquier duda, aquí estamos a la orden, luego me las puedes hacer llegar. Y me gustaría también comentar a las mamis y nos escuche. Información hay mucho apoyo, luego hay que rastrearlo. Buscan organizaciones de apoyo en lactancia por cualquier duda. No se basen en lo que dicen las redes sociales. En las redes sociales hay Yo, mucha desinformación. yo sí tengo una Y, pregunta, ojo, antes de que te desconectes. dime. Eso de los 30 y 26, 24 meses, sí, 24 meses. O ya está, digamos, homogenizado en el mundo entre los expertos de lactancia, porque yo he escuchado, digo, sin ser experto y sin ser madre, yo he escuchado a pediatras que dicen 6 meses, que dicen un año, que dicen, no sé. Entonces, yo quisiera saber si realmente ya está, digamos, consensado la edad recomendable o el tiempo recomendable de amamantar. Fíjate, tú me vas a dar una respuesta importante. ¿Cuándo se considera que ha madurado el sistema inmune en un infante? ¿Cuándo está completamente apto A 12 años, 12 ¿Perdón? años, 12 años. Exacto. Ese es un dato, por ejemplo, que te hace ver cómo necesita durante muchos años el individuo refuerzos naturales que se le pueden proporcionar. Los estudios antropológicos históricos en la humanidad han demostrado que la lactancia duraba en épocas antiguas por lo menos 7 años hasta que los niños mudaban los dientes. ¿Por qué ocurría eso? Porque era un momento en el que ya no necesitarían, en teoría, a lo mejor el proceso de amamantamiento, basado en otras cuestiones. Ya hay mucha información al respecto de muchos otros aspectos. Por ejemplo, cuando dejan de los seres humanos, bueno, incluso otros mamíferos, cuando dejan de procesar la leche de la madre. Porque cuando dejan de tener cierta enzima, por ejemplo, los adultos, mamíferos adultos, leones, por decir algo, no procesan algunos compuestos de la leche de las madres de las crías. Y esto ocurre de manera natural para que no compitan con las crías por ese producto, por la leche. En los humanos somos diferentes, controlamos esas cosas más, pero también tienen la misma lógica. En realidad, hasta cierta edad, que podría llegar a ser los 7 años de edad, entre 5 y 7, ya no se necesitaría tanto la leche materna. Entonces, cuando tú me preguntas, ¿está como homologado? Pues por lo menos 2 años, porque lo que se ha estudiado es que es un tiempo óptimo de todos estos beneficios, tanto sociales, culturales, psicológicos, biológicos para el bebé, aunque sabemos que la primera infancia son los primeros 6, 7 años de mucha estructura emocional. Entonces, la lactancia está ahí para decir, hay que hacer que ocurra el mayor tiempo posible en la infancia.
pero luego está influenciada la parte cultural social. Tú dile a una mamá ahorita, oye, se amamanta 7 años. No, bueno, Pero ¿por qué no? Diría yo. Claro, yo desde el no. campo, ¿no? Pero claro que está muy influenciada por el tema cultural social. Se ve mala muchas veces. A ver, 2 años se les hace que ya es demasiado tiempo. Entonces, ¿es benéfico? Sí, la leche nunca deja de ser buena para los bebés. Tiene todos estos beneficios. En el tema inmunológico, sabes que los niños requieren todavía un desarrollo aún mayor y la leche materna tiene una gran cantidad de anticuerpos que podrían durar mucho tiempo por ahí, ¿no? Entonces, Sí, por lo bueno, ahí menos eso, que Mirta, cuando un médico te dice solo 6 meses es desinformación. eso te iba a preguntar, qué tanta influencia tienen ustedes como organizaciones especializadas en este tipo de temas? ¿Qué tanto hacen presencia en los congresos de pediatría y esas cosas? No, pues es que no nos lo permiten. ¿Cómo? Sí se ha hecho de repente presencia. Hay colegas pediatras que van a los congresos, pero la influencia comercial es mucho mayor. O sea, es Claro. mucho mayor. No podemos competir a nivel de sociedades que estamos aportando por la lactancia porque no vendemos nada. O sea, ese es el punto. El tema no es comercial con nosotros y en cambio la industria de las fórmulas comerciales pues, es muy grande. Yo insisto, el producto per se no está mal, lo que está mal es cómo se comercializa y cómo se compran voluntades para que se vendan estos productos. Es una historia, la verdad, te lo digo, criminal. No, está en todos lados, en los No solo pesticidas, eso, en incluso en las los orígenes, vacunas, en los medicamentos, está en en todos los lados. orígenes, y si quieres seguimos grabando, pero en los orígenes Nestlé disfrazaba de enfermeras a representantes de ventas para tener una mayor credibilidad y dar a Claro, las familias esa imagen. Eso yo creo que es ilegal al día de hoy, pero seguro claro. siempre lo ha sido. Eso no debe Sí. pasar. Además, debes saber que el producto de fórmula comercial infantil en sus orígenes nunca se probó si era seguro o no para los niños. Fueron un experimento. Hay una historia muy macabra por ahí. Pero bueno, no te quiero contar cosas negativas, Sobre pero todo porque al día de hoy todo lo que digas está siendo grabado. todo será Mirta, usado en tu contra. ya para irnos, Sí. Mirta, que yo creo que dice, me gustaría saber al respecto, descalcificación para las madres. Sí, eso es un error. El mito ocurre porque sabemos que decimos la leche tiene calcio, ¿no? Sí, y si la leche está saliendo del cuerpo de la madre es como si estuviera perdiendo calcio. No, no es así. En realidad hay momentos de altas y bajas de diferentes minerales. El calcio es uno de muchos otros minerales, pero eso fortalece. El proceso metabólico, fisiológico en la madre es sí proporcionar del propio cuerpo los elementos, pero el cuerpo lo va refortaleciendo, lo va reestructurando. Entonces es como un intercambio, como un recambio de elementos en el cuerpo. Aquí la pregunta decía, mito de la descalcificación. El mito es por eso, porque entendemos que la leche tiene calcio y que suponemos que si sale del cuerpo el calcio se va, pero no, en realidad se sigue produciendo y eso fortalece la estructura materna. Entonces, por Y eso es un además, mito. bueno, yo sin ser experto, me imagino que una madre durante su debe de llevar una dieta adecuada, compensatoria a todo ese esfuerzo fisiológico, energético y demás que hace durante el amamento. Una mujer que amamanta no tiene una dieta igual a amamanta porque el gasto energético es mayor. Es un poco mayor, claro, nos da mucha hambre, nos da mucha sed, hay que compensarlo, como bien dices, pero sin estrés, es decir, no hay restricciones alimentarias más allá de lo que deba ser saludable, es lo que debe comer la madre. Todos sabemos lo que no debemos tomar ni comer. El tema Sí. de las frituras, de alimentos ultraprocesados es lo que hay que evitar, pero eso siempre, máxime durante la lactancia. Todos los elementos que van a nuestra dieta, pues van a nuestra leche sin detrimento de calidad. Es decir, no podemos hablar de calidades de leche. Las madres tienen la leche que necesitan sus hijos. La óptima alimentación es la que va a permanecer en el cuerpo de la madre y la que va a favorecer que se encuentre en buen estado general. Y pueden acudir con nutriólogos, con nutriólogas, pero que conozcan de lactancia, porque luego también ellos empiezan a restringir cosas. Claro, Entonces, claro, ojo con eso. claro. Y además, bueno, ya para me imagino también Arge, eh, leche, aunque son un gran pues no equivale a una lactancia. Fíjate que te escucho un poco cortado, no escuché tu Sí, ¿me pregunta. escuchas? A ver, ¿me escuchas? Que digo que a los bancos de leche, Ah, esfuerzo social, económico y demás, esfuerzo de un banco de leche, aunque mejor que una fórmula, pues de sí, todos modos no reemplaza el proceso natural de amamantar por términos claro. afectivos, hormonales y demás.
Bueno, el banco de leche es un concepto, hay dos, banco de leche en casa y el banco de leche hospitalario. Si estamos hablando de un banco de leche hospitalario, así como se dona la sangre, se puede donar leche materna. Esa leche es para los niños hospitalizados. Todo médico que ha tratado a un niño en terapia intensiva sabe que la leche materna favorece que se recuperen más rápidamente los infantes. Entonces, se necesita, solo que la leche del banco lleva un proceso, lleva otra forma de trato. No se trata de que la madre se saque leche y luego la lleve al banco así nada más, no, hay que llevar todo un proceso para eso, pero los bancos de leche hospitalarios son muy necesarios, sobre todo para los niños hospitalizados. El banco de leche en casa tiene otras funciones que tiene que ver con si yo me ausento, pues que siga teniendo el beneficio de la leche materna a mi bebé, pero es otro proceso, ¿no? Ahora, claro que deberíamos de tener, digo yo, mejores tiempos de maternidad para no tener que acudir a extraer leche en el trabajo tanto tiempo como actualmente ocurre. Mejor nos dieran más tiempo de baja de maternidad y al regreso al trabajo fuera todo más accesible. Pero bueno, son de las cosas que Dice hay que Mirta ver. que no está de acuerdo en mayor tiempo de incapacidades por maternidad. ¿Quién dice? Dice ella Dice, que yo así ando en está. todos lados con mi hielera recolectando leche. Lactando a mi bebé. Sí, está bien, es que es cierto, a veces hacemos, andamos con las mamis que le entran al trabajo, a la que mejor le va, tiene 3 meses de baja de maternidad después del nacimiento y es muy poco tiempo para establecerse, para sentirse bien. Máxima si tuvo una cesárea, a veces se les va a algunas mamás muy mal con la cesárea y no se recuperan tan rápido y luego llegas al trabajo y esperan que rindas igual que antes y eso no existe. Es otro mito gigantesco. Entonces podemos hacer muchas cosas, podemos apoyar, se puede esa etapa, pero yo les digo, es mejor tener una baja. Hay países que tienen bajas de maternidades de 1 año pagadas y regresan al trabajo y así mantienen mucho de lo que estamos diciendo, no nada más de la lactancia, sino el proceso de No sé si crianza sea con... cierto, no sé si sea cierto o es información luego tergiversada que llega, pero por ahí alguna vez escuché que en Islandia o en Noruega, en países de estos nórdicos, donde presumen de una alta calidad de vida, dicen, te repito, que cuando tienes un bebé, los dos, tanto el padre como la madre, se van de incapacidad por 1 año y el trabajo, bueno, el trabajo alguien lo tendrá que sacar. Dicen, no sé si sea cierto. No, sí es cierto, no es un mito. Podemos buscar esas informaciones. La legislación de cada país es diferente. Los países nórdicos tienen mucho apoyo. Yo te puedo hablar de París o de Alemania, que me tocó conocer. Y ellas tienen bajas de maternidad. Y no nada más eso, una vez que nace el bebé, el sistema de salud público envía a alguien a tu casa para ayudarte en el cuidado del hijo. Eso durante un tiempo, pagado por la mutualidad social. Entonces, me parece que esos son esfuerzos muy, muy valiosos. Incluso, no estoy segura ahorita, pero creo que Austria tiene un programa de grupos de apoyo de madres, es decir, la madre que sale al hospital con su bebé, además de una baja de maternidad prolongada, pagada, tienen una lista de mamás que en su comunidad están en la misma edad de posparto que ellas y les favorecen agruparse para apoyarse. Debes saber que los grupos de apoyo a la maternidad son la mejor estrategia que permite que la lactancia dure más tiempo. Mientras las madres se apoyan, la lactancia dura más, incluso más que si un profesional está asesorando uno a uno a la madre. El grupo de apoyo es valioso y hay países que ya lo tienen en su sistema de salubridad. Entonces, claro, eso no son mitos, eso ocurre y hay países con bajas de maternidad y de paternidad prolongadas. Muy Aquí bien. hace falta eso. Muchísimas Creo que tienen... gracias. Sí. Voy a con riesgo a perder la mía, pero lo bueno es que casi tenemos un sistema de salud como el de Dinamarca. Muchas Argelia, ya sé que no me vas a contestar. Muchísimas gracias. Haremos llegar la constancia de una manera, Jorge. Muchas gracias como siempre. Creo que hubo pues muchas preguntas. Esta conferencia será retrasada unos momentos alumnos de biomedicina, que yo creo que será de mucha ayuda para abrir un poco el panorama y cambiar muchos alrededor de este tema tan importante. Porque repito, yo creo que hay una campaña muy fuerte con el tema del ácido, una campaña muy fuerte que ya casi todo mundo dice el ácido fólico es indispensable, pero pues creo que de nada sirve tomar cantidades industriales de ácido fólico si no se promueve la lactancia, ¿verdad? Entonces, siempre lo natural, pero volvemos a lo mismo. Seguramente a alguien, algún productor de ácido fólico, pues le interesa vender toneladas de ácido fólico, pero a nadie, no es negocio decirle a la madre, amamanta a tu hijo.
Pues sí lo sería si lo saben analizar. Sabes que está calculado con pesos, centavos y dólares lo que el Producto Interno Bruto se eleva si amamantan todas. Sí, bueno, sí, Porque, o sí, sea, es algo que está calculado, pero no se valora igual, no se obviamente, que el valora. producto a la Pues, venta. bueno, pues muchísimas gracias, Arge. Me saludas ahí a tu familia. Un gran Gracias. abrazo a todos, tus niñas y a tu marido. Entonces, estamos en contacto. Muchas gracias. Igualmente, saludos por allá Le y nos hacemos vemos. llegar la constancia. Saludos. Gracias.